Bienvenidos otra vez. Ahora tenemos la agradable presencia de la maestra Maru Toledo. Vamos a empezar a hablar sobre los sabores de la historia. Antes de comenzar la charla con la maestra Toledo, me gustaría informarles que sería bueno que tomaran una hoja y un papel porque vamos al final de esta charla, a mandar una serie de preguntas, porque la maestra amablemente nos regaló 5 libros que vamos a regalar a nuestra audiencia, a las personas que están viendo estas charlas en vivo, que nos dará muchísimo gusto entregárselos. Un regalo de la maestra Maru Toledo. No sé, bienvenida maestra, ¿cómo le va? Muchas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir con todo su bellísimo público. Muchas gracias. Tenemos el placer de presentar a la maestra Maru Toledo. No vamos a describir aquí su larga trayectoria porque la vamos a poner en los comentarios de este post. Pero nada más les quiero decir que la maestra tiene un programa importantísimo de cocina tradicional, pero además le hicieron un documental recientemente, hace 1 o 2 años, ¿no, maestra? Y acaba de publicar este libro que les va a obsequiar. La charla de la maestra es cómo recuperar los sabores de la historia y los dejo con la maestra Maru Toledo. Seguramente al final haremos algunas preguntas. Muchas gracias, maestra, nuevamente. Gracias, muy amable. Pues bueno, de verdad que es un gusto enorme el poder compartir, pues aunque sea un poquito, de la experiencia de tantos años dedicada a la investigación. Y quisiera comentar, como punto número 1, el tema del hambre. El hambre, estamos pensando seguramente en la necesidad de comer, de llevar un alimento al estómago. Pero ¿qué creen? Que en esta ocasión el hambre del que yo quiero platicar es ese hambre o esa hambre de conocimiento, de entender, y quisiera dividir este ratito que podamos compartir en 2 fases. La primera, creo que es importante poder conocer algunas de las características de este perfil que acompaña a un investigador, a cualquier investigador, pero creo que está como muy enfocado al tema de la gastronomía. Eso sería la primera parte. Y en una segunda etapa, cómo llevar propiamente a cabo esta investigación. Me encantó este tema y esta posibilidad de mencionar sobre cómo restaurar precisamente estos sabores de la historia, que mucho tienen que ver con el libro que, como ya lo mencionó Leonardo, pues al final de esta charla, pues vamos a tener para ustedes. El libro se llama, voy a ver si lo puedo mostrar aquí un momentito, es este libro que tiene que ver muchísimo con la charla, se llama Sayula, Comer y Vivir en Sayula, los sabores de la historia. Y creo que es un complemento básico para poder entender, comprender y disfrutar a plenitud cualquiera de nuestros platillos. Entonces, miren, voy a tratar de ser como muy concreto. Punto número 1. Creo que la característica esencial de cualquier investigador es tener hambre de conocimiento. Hambre precisamente de conocer, de aprender. En mi caso, hace ya, bueno, ¿qué les cuento? Muchos años, ya no sé ni cuántos, pero hace ya muchos años, era el gran deseo de conocer más a fondo sobre la cocina de nuestro estado. Porque de repente sí me hice la pregunta de por qué, por ejemplo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán, porque yo decía, ¿por qué todos ellos sí y nosotros no? Entonces, por qué ellos sí, en realidad, mi interés era saber por qué ellos sí tenían, de repente, mucho conocimiento sobre la cuestión ancestral, las preparaciones ancestrales, y demás, y por qué Jalisco se había quedado perdido en ese caminar, ¿no?
Entonces, eso fue lo primero que me movió a entrar en este tema. Un segundo requisito, considero, que es justamente el tener una capacidad mental afortunada, digo yo, para poder crear mentalmente o recrear mentalmente esos ambientes que acompañaron a la gastronomía, sea de Jalisco o de cualquier otra gastronomía. Lo explico. De repente, andando en el municipio de Sayula, comencé con la idea y decía, bueno, yo sé que aquí hubo eventos importantes vinculados con la época de la Revolución. Sin embargo, bueno, había que ir un poquito más allá y comencé con la curiosidad, que también evidentemente acompaña a un investigador, de saber qué fue lo que pasó aquí, por qué es importante este lugar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos lleva a generar una larga lista de preguntas, pero que en realidad están más enfocadas a conocer cómo fue. Y de eso, muchas veces, pues sí, encontrábamos algo que nos hablaba de, o bastante, de la revolución, de Pancho Villa, de todo este tipo de cosas, ¿no? Pero mi pregunta era, ¿y qué comían? ¿Cómo comían? Entonces, hubo un relato que a mí me pudo fascinar y se los voy a compartir porque van a ver de qué manera en este instante vamos todos a comenzar a poner en marcha esta cualidad o esta característica de la que estoy hablando. Platicando con Goyo, una persona que en su tiempo fue soldado, él era también, entre otras cosas, cocinero. Pero platicando con él, me decía, mire Maru, yo me acuerdo cuando debo haber tenido unos 6, 7 años, me mandaron a llevar unas cosas del otro lado de la plaza. Delante de mí iba un puño de mujeres con unos niños. Llamó mi atención poderosamente que iban caminando, llevando en la espalda, algunas de ellas, unos leños, otras llevaban comales, otras llevaban anafres, y llegado al sitio, descargaron, y de repente una de estas señoras toma un palo y comienza a golpear un huizache. Otra de ellas rápidamente extendió en el piso una de las mantas con las que se habían ayudado a transportar pues todo este menaje de casa. Lo colocaron y de repente empiezan a caer ahí unas chinches, lo que hoy conocemos como las chinches iconas, ¿no? Entonces, me comenta él, claro, a sus 7 años, ¿verdad? La imagen que él todavía recuerda, una gran cantidad de chinches. Mientras unas mujeres estaban haciendo esto, había otras que ya estaban rápidamente encendiendo una lumbre. Y entonces viene toda esta narración por parte de Goyo, que de hecho, bueno, todo el resto de esta historia justo viene en el libro, obviamente. Pero entonces el punto aquí es cómo a través de estos relatos vamos conociendo la historia. Goyo resume, Maru, ahora entiendo que estas mujeres que fueron a sacudir los huizaches era la gente que acompañaba a la tropa y que estaban acostados en la plaza principal de Sayula. Entonces, era una necesidad el alimento. Sin embargo, había muy poquitos recursos. Entonces, de esta manera, lo que yo quiero mostrarles es cómo se va entretejiendo esta parte de la alimentación con lo que tiene que ver una situación política, una situación de clima, una situación económica, de falta de recursos. Entonces, bueno, todo esto nos hace en un momento dado, y seguro lo deben haber hecho ustedes ahorita, ya imaginaron esas escenas. Para redondear esa escena que estamos ahora imaginando,
Bueno, imaginen también que ellas llevaban tortillas rojas, según nos comenta Goyo, las ponen a calentar en el fogón, las separan, las separan y entonces en ese momento en el comal ponen precisamente una gran cantidad de agua, agregan sal, incorporan las chinches y esto comienza este proceso de freír, no de freír, perdón, de calentar. Llega el momento en que la chinche está completamente seca y se empiezan a servir estos tacos con un chile de molcajete que otra de las mujeres han hecho. Entonces, con esto ya hemos hecho un ejercicio en donde sí definitivamente se requiere esta capacidad de imaginar, ese deseo de recrear. Ahora vamos con una tercera característica que también es muy, muy importante. Yo me lo imaginé perfecto, maestra. Ya me lo imaginé perfecto. Ya hasta se me antojó una tortillita con chilito. Qué bueno, a mí también. Y que conste que no soy fan de la chincha hocicona, ¿verdad? Pero bueno, creo que así como se nos apetece a algunas personas como ahorita el comernos el taquito, pues bueno, habemos también a quien en ese momento se nos comienza a apetecer ahora el conocer más. Entonces viene justo la tercera cualidad, la tercera característica. Ajá. Es en esa hambre, en esa gana de conocer, de saber más, bueno, estamos obligados, si yo quisiera escribir sobre esta situación, bueno, pues no tengo más opción que ponerme a investigar a profundidad sobre la historia, conocer a fondo sobre la revolución, conocer cómo era el clima, conocer un poquito más sobre la política, la situación real que ellos estaban viviendo, y así sucesivamente, hasta el momento en que uno puede tener clarísimo cómo se estaba viviendo en ese momento, qué necesidades tenían las personas y qué intereses estaban procurando. Entonces, una vez que hemos ampliado esta información, estos conocimientos, viene enseguida la posibilidad de comenzar a saciar esa primera etapa del hambre, que es el conocimiento. Pero ahora también vamos a la siguiente característica. Este tipo de narraciones es muy importante tenerlas reforzadas y apuntaladas con datos específicos, históricos, reales, comprobados, contundentes. Entonces, creo que eso es lo que da un gran soporte a cualquier gastronomía. Pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Con los arqueólogos, por ejemplo, cuando uno localiza una piedra de moler, si uno la saca de su lugar, la llevamos con los arqueólogos, seguramente ellos harán un estudio de flotación y nos van a decir qué cosas se molieron en ese aparato. Hasta ahí está bien, es la parte técnica. Ahora bien, si nosotros queremos que esta pieza de moler o esta piedra de moler tenga otra dimensión muchísimo más amplia, entonces no hay que sacarla, hay que dejarla ahí y entonces llevamos al arqueólogo. En ese momento, realmente esta piedra de moler, sea un metate, un molcajete, una quirigua, una guilanche, lo que sea, toma otra dimensión. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a saber exactamente en qué lugar se encontró, cómo era la tierra, qué instrumentos han estado alrededor de esa piedra de moler, quiénes habitaron ahí, qué acostumbraban comer. Si se dan cuenta, realmente se genera esta información. Entonces, yo noto que de repente algunos estudiantes, sobre todo estudiantes, cuando quieren salir a la calle y hacer investigación, muchas veces de verdad que regresan pues un poquito cabizbajos
porque no lograron lo que estaban buscando, porque la gente no les dio. Entonces, creo que es esencial comprender que la gente no nos va a dar. Nosotros tenemos que buscar, tenemos que ir a los diferentes elementos que nos permitan construir la historia en torno a esa piedra de moler o a ese platillo o a ese alimento. Ahora, una vez que ya hemos construido esta historia, podemos dar el siguiente paso, que ya es propiamente lo que nos lleva a la investigación en campo. Es decir, primero debemos tener muy claro el qué y ya posteriormente vamos a llegar al cómo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Vamos bien. Estamos muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, digamos que de manera general serían las características que cualquier persona que quiera hacer investigación, pues debe tener de manera sencilla, cotidiana, pues en realidad uno se acostumbra, ya se hace de lo normal, ¿no? Entonces, vamos ahora con la parte 2 de esta plática. ¿Cómo llevar a cabo la investigación? Si ustedes notan, el tema al que nos estamos refiriendo o al que le pusimos a esta plática se llama ¿Cómo restaurar los sabores de la historia? Restaurar, una palabra clave para todos nosotros, significa cómo vamos a hacer para volver a vivir, para volver a sentir, para volver a degustar esos sabores que antiguamente fueron importantes. En aquellos tiempos, me voy a referir específicamente a Sayula, en aquellos tiempos estaban en el centro de Sayula, ahí se acomodaba el regimiento. De repente, bueno, pues tenían que salir al campo, todo lo que se conoce como la tropa. La tropa, por supuesto, estaba muy bien organizada y tenía sus diferentes puestos, llamémosle así, y pertenecían a la milicia. Sin embargo, había necesidad de llevar a algunas mujeres para que cocinaran. A estas mujeres se les dio el nombre de soldaderas, perdón, de soldadas, no soldaderas. Hay una diferencia, suena algo similar, en realidad no lo es. La soldadera era aquella mujer que en algún momento de su desempeño debía tomar las armas para salir al combate. La soldada era simple y llanamente la mujer que salía para preparar el alimento y ofrecerlo a la tropa. Ahora bien, ¿qué tanto nos influye este ambiente en el que ellas tenían que cocinar? Esa era una pregunta clave y en su momento lo fue, porque me guió para poder desarrollar el tema de la cocina de las soldaderas. Doy un ejemplo. Estas mujeres tenían que ir a pie cargando, como ya lo mencioné, todo este menaje de casa, etcétera, etcétera. Una vez que estaban en los cerros, punto número 1, no podían utilizar el humo, porque de alguna manera se delataban. Había ocasiones en que sí lo podían hacer, y muchas otras no lo podían utilizar. En consecuencia, debían hacer otro tipo de preparaciones que no les implicara tanta tardanza. Segundo, encuentro
que durante alrededor de 1910-1914 no utilizaron la tortilla de harina. Es decir, no utilizaron la tortilla de maíz, utilizaron la tortilla de harina. Claro que ¿La eso, tortilla de harina? la tortilla de harina. Ok. Entonces dice uno, ¿cómo en plena revolución, en el cerro, llevando a las soldaderas, etcétera? ¿Cómo es de los pocos periodos en la historia del estado de Jalisco en que pues no se utilizó realmente la tortilla de maíz? Eso para mí fue pues todo un acontecimiento, todo un hallazgo, porque nunca lo hubiera creído. Entonces, a partir de entrevistas con personas mayores, poco a poco fui corroborando que efectivamente lo que se utilizó era la harina. Además, había una situación, en ese tiempo ya existía el ferrocarril. Entonces, eran muy hábiles para robar harina de los vagones que la transportaban. Entonces, estaban tan increíblemente bien organizados. Esto lo sé porque tuve ocasión de platicar con otras personas que su abuelo en su tiempo era de los organizadores de los robos o los asaltos al ferrocarril, justo para poder obtener la harina. De otra forma no la podrían haber adquirido. Entonces, cada quien tenía su diferente actividad, llamémosle así, su tarea, y entonces unos distraían a los trabajadores del ferrocarril, los otros llegaban por otros dos frentes, por dos costados, digamos, de los ferrocarriles, y mientras uno entretenía, los otros llevaban sus costales que solamente podían llenar de harina o del trigo hasta la mitad, porque era lo que les permitía echarlo en el caballo y huir. Claro, justamente Entonces, mi pregunta iba ahora sí hacia allá. ¿Cómo demonios transportaban un costal de harina? Y tiene mucho sentido que sea la mitad, ¿no? Porque se claro, podría acomodar en el caballo sin tanto problema. claro. No, sí, fueron increíblemente hábiles, de verdad, de verdad. Entonces, mientras más vamos conociendo esta forma de vida, sí nos vamos dando cuenta que nuestra cocina, si hoy en día vemos una tortilla de harina, pues bueno, ya de repente por sí misma poco nos hablaría de, de todo este contexto, ¿no? Y menos en Jalisco. Pero cuando hemos tenido la curiosidad, ese hambre de conocimiento, de saber, ese comenzar a indagar, a investigar, a entrevistar, preguntar, y todo esto nos lleva a estas conclusiones que posteriormente pues también se verificaron. Claro, definitivamente fue a través de encuestas, porque pues no hay evidencia escrita sobre eso, ¿no? Sin embargo, bueno, estas evidencias, que es la famosísima tradición oral, pues corroboran, constatan, y hay esta parte, este aderezo, que es ese sentido común que dice uno, sí, claro, o sea, era absolutamente lógico. Hoy en día, en Sayula, específicamente en Usmajac, en el poblado de Usmajac, hay una familia que todavía prepara ellos le llaman pan de Tachihual, que en realidad su traducción Tachihual significa artesanal, según en lo que yo me he dado cuenta, es el sentido que le quieren dar. Entonces, es un trigo que ellos lavan 4 veces, luego lo tienden al sol, posteriormente se muele en molino de nixtamal a que quede una harina que es ligeramente granulosa, y a partir de ahí viene este proceso de preparación del pan. Actualmente lo venden solamente un día en la tarde, y si ustedes van, se darán cuenta que a las 5 de la tarde ya hay una larga fila esperando que salga el susodicho pan. Tiene su decoración específica, etcétera, y es una tradición que ha llegado hasta nuestros días, justo porque la sociedad ha tomado la determinación de cuidar y de proteger. El día que las personas, los habitantes de Sayula, dejen de comprar este pan, segurito se termina la tradición. ¿Qué caso Claro, tiene hacerlo si no se vende? claro. Y creo que esa es la parte que hoy en día nos compete a todos nosotros. En
cada quien en nuestra localidad, en donde habitemos, hay que apoyar esa parte de las tradiciones. Entonces, haciendo un resumen, esta inquietud, este hambre de conocer, de aprender, de saber, hubo ocasión de que me llevara para descubrir y describir y compartirles a través de este libro de Sayula, precisamente, cómo se va reconstruyendo poco a poco estos sabores. Y les quiero comentar una cosa. En medio de todo esto, que a lo mejor no resulta tan emocionante para algunas personas desde un inicio, creo que la parte más increíble que tiene este tipo de investigación es el momento en el que podemos conseguir la magia. Esa magia a la que me refiero es cuando después de haber recorrido este camino, cuando hemos conocido directo de fuentes directas de personas mayores, este conocimiento de cómo preparar, de cómo hacerlo. Una vez que lo terminamos, cuando lo llevamos a la boca, literalmente es comer la cultura a puños. Y eso, de verdad, que es otro nivel. Todo cambia por completo si a mí me ofrecen un sopito, por mencionar algo, un sopito de sayula, que son los tradicionales, que se sirven con un caldo humeante, pero cambia por completo cuando yo conozco la historia del abuelo, por ejemplo, de cómo nació el sopito, cómo evolucionó y cómo es que hoy en día puedo volver a probar esos sabores. En el caso, por ejemplo, hay unas enchiladas que no están para saberlo ni que yo les cuente, pero pues cuéntenos, la maestra, por favor. Son, ay no, de verdad, unas enchiladas fuera de serie. Son, estas enchiladas las preparaba doña Cuquita. Ella ya falleció, que en paz descanse. Pero es hermoso. A la hora que uno está con una de sus hijas haciendo esta preparación, y entonces toma el pollo, pone agua, le agrega un poco de sal y suficientes rodajas de limón, introduce el pollo y entonces nos dice, bueno, aquí lo vamos a dejar cuando menos 1 hora. Y dice uno, ¿y esto como para qué? Y su respuesta muy sonriente fue para desinfectar el pollo. O sea, sí se dan cuenta lo que un acto tan simple nos describe, de ese cuidado que tenían las personas de antaño de asegurar que todo fuera absolutamente limpio, desinfectado, eran sumamente meticulosas, era su forma de ver nuestra cocina. Claro. Después de esto, se hace un mole, no saben, es un molazo, de verdad. Y todo un protocolo. Fue un día, no es tan elaborado, pero ellos tienen ese hábito. Fue un día de que se hicieron todas las previas del mole. Y al día siguiente, tempranito, se hizo todo el protocolo del mole. Un sabor, no, bueno. Y luego viene ya la invitación a comer las famosísimas enchiladas de doña Cuquita. Entonces, a estas enchiladas toman una tortilla y le untan este mole por las dos caritas a la tortilla. Ponen el relleno del picadillo y enrollan. Y dice su tradición, porque decía doña Cuquita, que se tienen que ir dorando de 6 en 6, no más, de 6 en 6. Entonces, pone el sartén, pone muy poca grasa, y esto es poner 6 enchiladitas hasta que prácticamente el mole se dora, por un lado y por otro. Y la sirven con lechuga y rábanos. No tienen idea de la maravilla, literalmente es un viaje en el tiempo. Y entonces viene la última parte de lo que queríamos platicar en esta ocasión. Ahí podemos ver el antes y el ahora. Entonces, cómo 100 años después sí se puede
recuperar ese sabor, volverlo a disfrutar, y si en nuestra mente traemos ya aquella época de la revolución, etcétera, etcétera, entonces uno dice, a ver, los de la tropa, ¿qué comían en el cerro? Mientras ellos estaban allá, ¿qué comía la gente adinerada dentro de esa ayuda? Pues ese tipo de sabores precisamente. Entonces es imposible separar, cuando de verdad queremos conocer nuestra cocina, es imposible separar o desmembrar, digamos, al platillo. Estamos obligados a conocer, a saber, pues, de historia, de política, de religión. ¿Qué decir si la religión es un ingrediente básico en este tipo de preparaciones, este tipo de eventos? Los ponches, qué barbaridad. Bueno, entonces, si se fijan, desde el clima, la geografía, son tantas cosas que intervienen para poder entender y dimensionar un platillo. Por eso de repente, pues yo sí comprendo que la cocina, pues yo espero, ¿verdad?, que siga teniendo muchos adeptos, pero sobre todo cada vez gente con más interés de conocer de dónde viene, cómo viene, por qué viene y a qué sabe. Es la única manera que hasta ahora yo he encontrado para poder restaurar este tipo de sabores. Y les voy a hacer un súper resumen Sí. de el procedimiento, la metodología, digamos, que utilizo. ¿Les parece bien? Me parece perfecto, maestra Toledo. Bueno, aquí se ocupan los lentes. Primero, es importantísimo definir el sitio de interés, porque de repente decimos, sí quiero hacer investigación. ¿En dónde quieres hacer la investigación? ¿Qué es lo que tú esperarías encontrar? ¿De qué quieres saber? Entonces es como cuando uno dice, tengo hambre. Bueno, sí, pero ¿tienes hambre de qué? Entonces sí es importante. Cuando de verdad hay hambre, pues lo que sea, dicen que para buen hambre no hay mal pan, pero sí es importante si tenemos ya una idea de qué sí queremos encontrar. Segundo, la exploración en campo y el diagnóstico. Miren, a veces nosotros tenemos una idea, por ejemplo, el caso de Teuchitlán, aquí en Jalisco, el sitio donde están los huachimontones. De repente, bueno, en su momento igual dijimos, bueno, hay que estudiar o investigar, conocer un poco más acerca de la tradición de la gente que vive ahí en los huachimontones. Primero que nada, no es una población que tenga tantísimos años. Digamos que es relativamente nuevo este pueblo de Teuchitlán, aunque tiene sus años, desde luego. Entonces, nos vamos a dar cuenta que lo que la gente come ahí era una comida como muy básica, como muy esencial, muy a base del maíz, etc. Sin embargo, cuando comenzamos a entrevistar a personas mayores y consultamos esta parte de la historia, de la geografía importantísima, pues nos damos cuenta que toda esa región en realidad era una zona lacustre. Entonces, las personas mayores no nos hablan tanto del maíz, nos hablan mucho más frecuentemente de los pescados, de las ranas. Y entonces dice uno, a ver, ¿cómo? Si en estos tiempos, si nosotros vamos y conocemos lo que es el Chitlán, decimos que tiene que ver aquí como las ranas y los pescados y en fin, ¿no? Claro está, la respuesta la vamos a encontrar en la geografía y en la historia. Entonces, de ahí que Teuchitlán hace 100 años, 120 años, se conocía como pueblo de raneros. ¿Por qué? Porque era zona netamente lacustre. Y lo que hoy tenemos en Teuchitlán como la presa de la Vega no existía. También la presa de la Vega es apenas del siglo pasado. Ajá. Entonces, no es tan antiguo. Entonces, sí es importante saber qué queremos buscar,
qué creemos que vamos a buscar, pero tenemos que hacer un diagnóstico para saber si es viable o no que hagamos la investigación en ese sitio. Por otro lado, les comento, refiriéndome a Teuchitlán, en algunos de mis libros, por no decir que la mayoría, la misma gente me ha dicho, o la misma investigación me ha dicho cómo deben llamarse. Ellos le ponen el nombre a los libros. No es cosa que yo así como que voy a pensar a ver cómo lo quiero poner. No, realmente es la misma investigación quien se bautiza. Luego vamos con el tercero, la elaboración de un plan de trabajo, de un calendario y de un presupuesto. Ahí es donde ya el asunto comienza a complicarse muchas veces. Pero sí es muy importante saber exactamente qué queremos, a qué vamos, cuánto tiempo y cuánto necesitamos de recursos. Luego viene el paso número 4, que es la identificación de contactos y presentación oficial en el poblado donde vamos a andar. Miren, los pueblos, sobre todo los pueblos, están siempre muy al pendiente de cualquier extranjero, o sea, nosotros somos extranjeros para ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué andamos haciendo en sus poblaciones? Y siempre, tarde que temprano, nos lo cuestionan. Entonces, lo que yo he encontrado que viene muy bien es presentarme directamente con, por ejemplo, con la Casa de la Cultura o con la Presidencia Municipal, con el sacerdote del pueblo. Cuando ellos aprueban la razón del trabajo de uno y qué es exactamente lo que queremos hacer y les dejamos ver cuál es el beneficio que ellos van a obtener de nuestro trabajo, generalmente hay una gran apertura y hay un apoyo. Hoy en día, después de 23 o 24 libros que he escrito, afortunadamente, bueno, pues es un poco más sencillo, pero al inicio, créanme que igual que muchas personas, pues sí, me llevé mis tristezas de repente de que pues sentía que no avanzábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es parte del proceso. Después, muy importante, fíjense, viene aquí una sesión de entrevistas preliminares. Porque una cosa hasta este punto es lo que yo creo que voy a encontrar, lo que alguna información me ha dicho que probablemente sí la pueda encontrar, pero tengo que constatar, porque ni modo que meta recursos económicos en algo que yo todavía no sé si de verdad lo voy a encontrar o no lo voy a encontrar, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, cuando hacemos nosotros esta parte de la investigación, de las entrevistas, perdón, ahí la misma gente nos va revelando que sí todavía podemos encontrar y qué cosas no vamos a poder encontrar. En alguna ocasión, estando, por ejemplo, en Tlajomulco de Zúñiga, otro municipio de aquí del estado de Jalisco, me encontraba dentro del archivo histórico y habló una persona y me dijo que sabían que, bueno, le dijo al encargado que sabían que andaba aquí, hay una personita que todo quería saber y que quería conocer pues el pasado de ellos y su comida y demás. Y entonces me dejaron el recado de que si quería ir para que conociera cómo se preparaba el sual. ¿El qué, perdón, maestra? El sual. Ajá. Entonces, bueno, Raúl Veloz, entonces, bueno, Raúl Veloz, entonces, Raúl Veloz me presenté, llegué a la casa de los señores Parra y encuentro a las personas, a la familia, con las manos
adentro de una masa a base de amaranto con miel, haciendo este amasijo. Cuando entré y vi eso, yo creo que es de las ocasiones que más me he emocionado, al punto casi de la lágrima, de verdad, porque mi mente inmediatamente viajó a aquellas narraciones de Sagún que ya alguna vez había leído, en donde se mencionaba la pasta de Tzoal. Esto era esta famosísima pasta dulce a base de amaranto con la que se formaban diferentes deidades y formaban parte de los rituales desde tiempos ancestrales. Maestra, Para mí fue... figuras que nos mencionan eran como panecitos, como galletas o ¿cómo son? No, es un dulce maleable que se puede formar como si fuera un cilindro, como si fuera una culebrita, digamos. Ajá. Se van haciendo largas, aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro, y entonces se va empacando, dándole la forma un poco como de tamalito, digamos. Se van empacando en hojas de maíz que se va alternando de color, o sea, unas hojas van a ser amarillas, otras hojas van a ser moradas. Entonces, de esta forma, pues da la impresión de ser un misterio de un color, otro misterio del rosario de otro color, y así sucesivamente. Cuando yo vi esto, les prometo que dije, qué impresión el trabajo de los franciscanos. Fueron como dos ideas que así se juntaron en la mente. Por un lado, esta actividad ancestral, un alimento que formaba parte esencial de sus rituales, y por el otro lado, esta evangelización de los franciscanos y esta capacidad bárbara de transformar este dulce ancestral en un dulce que ellos utilizaron para evangelizar. Fue así como un choque cultural impresionante y maravilloso. Fue en un instante, pasó por mi mente todas aquellas escenas de los franciscanos caminando por aquellos lugares tan inhóspitos, aquellos cerros que tenían que subir y bajar para poder hacer su evangelización. Y cómo un dulce que en un inicio había sido religioso, digamos, cómo conservan esta parte religiosa, pero lo utilizan, lo llevan para convencer a los nativos de que lo hagan ahora con forma de rosario. Entonces, si se fijan, cuando uno tiene un poco ya de idea desde antes de salir al campo, claro, ya pude en ese momento entender el antes, el después, que desfilaban literalmente enfrente de mí, y notar cómo los señores que estaban preparando esta pasta de Tzoali, verdaderamente, pues era como si hicieran el pan de cada día, o sea, sin ponerle mayor atención, digamos, a este valor histórico de este dulce. Entonces, por eso es importantísimo hacer primero entrevistas para saber qué sí podemos encontrar, y por otro lado, una siguiente cualidad esencial es dejarnos sorprender. Creo que uno debe fluir, uno no debe decir, sí quiero hacer esta entrevista, no quiero hacer la otra. Hay que tomar todo lo que viene y bueno, ya al final vamos a cernir toda esa información para poder elegir lo que viene a ser el siguiente paso. Perfecto. Que es el tejer la red. Tenemos 5 minutos para cerrar, maestra.
Perfecto. Muchas gracias. Entonces, tenemos que hay que tejer esta red, que es esencial, con quiénes vamos a trabajar, a quiénes vamos a ir a visitar, y finalmente vamos a poder integrar una propuesta para, si en el caso de que queramos nosotros es escribir un libro, bueno, pues entonces vamos a hacer una propuesta de lo que pudiera llegar a ser el contenido de un libro, qué recetas si queremos incluir, qué temas fueron más importantes, y bueno, pues a partir de ahí viene la fase final, que para nosotros en la cocina es indispensable, que es la testificación. Siempre hay que hacerla, o sea, en el laboratorio o en casa, hay que hacer nuevamente estos platillos para constatar y corroborar que lo que nosotros redactamos cada día efectivamente nos puede llevar al resultado que queremos compartir con todos ustedes. Muy bien. Vamos a ver si tenemos preguntas de la audiencia. Parece que no. Creo que ha sido muy revelador lo que nos ha dicho, maestra, con respecto a toda esta historia de Sayula, la pasta, sus métodos de investigación. Evidentemente, y como lo mencionó, ya ha recorrido usted un camino bastante largo con respecto a estos procesos de investigación y a estos procesos de divulgación de su trabajo. Yo tendría una pregunta que tiene que ver más con digamos, esta idea, esta noción que tiene sobre las mujeres del maíz. ¿Nos quiere más o menos platicar de a qué se refiere con este asunto de las mujeres del maíz? Claro que sí. Después de haber hecho investigación durante muchos años, y que esto nos llevó a poder asistir a diferentes muestras gastronómicas, prácticamente, pues casi fueron todos los estados de la República en diferentes momentos, sí notábamos que las personas querían volver a probar esos sabores de la historia que estaban casi ya desaparecidos. Por esa razón fue que en el año de 2011 tomamos la decisión de que en lugar de hacer investigación en campo ese año, lo que haríamos era conformar un grupo de mujeres que tuvieran la experiencia, que hubieran nacido en la milpa, que supieran de la siembra del maíz, del cuidado, bueno, todo este proceso que lleva, y que tuvieran la dedicación, la vocación y el amor para este grano. Entonces, a partir de 2011 se conformó el grupo de mujeres del maíz, y hoy en día lo que nosotros estamos haciendo es 1 o 2 veces por semana, es decir, por mes, solamente 1 o 2 veces por mes, allá en el rancho de El Teuchipeco, esto es en Agualuco de Mercado, hacemos una comida abierta, y pues la gente puede ir, prueba estas preparaciones, y lo más importante, este proyecto tiene como objetivo generar empleo en ese municipio y en ese rancho. Es una ranchería en donde de verdad que hace muchísima falta el trabajo. Nosotros apenas hace 1 año, año y medio, cosas así, tuvimos carretera, no hay panaderías, no hay tortillerías. Las mujeres y las familias en general, de manera cotidiana, preparan y cocinan los alimentos con leña. Sí hay algunas que tienen gas, pues, pero digamos que todavía se puede percibir esa forma rural de vida de todos sus habitantes. Y ahí estamos, bueno, pues eso. Qué bueno. Maestra, ya para cerrar, ¿dónde puede consultar nuestra audiencia? ¿Algún sitio para ver dónde están sus publicaciones? Y la otra, ¿tiene un sitio web que pueda consultar también la gente? Sí. En redes sociales, Facebook e Instagram. Tenemos en redes sociales y en Instagram. En Facebook pueden entrar como Maru Toledo Vargas. En Instagram también, así tal cual, Maru Toledo Vargas.
y www.wordpress.com. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra, por su participación. Óscar Asensio hará las preguntas correspondientes para nuestra audiencia y que se puedan llevar el libro que usted amablemente nos obsequió. No sabe el placer que es hablar con usted. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos con usted. Seguramente la gente que vea este video se dará cuenta de la gran trayectoria y la oportunidad que tiene de aprender de una mujer como usted. Le agradezco muchísimo. La agradecida soy yo. Reciban un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias. Nosotros regresamos en 10-15 minutos con León Faure y la siguiente charla que es sobre el Agapimu. Muchas gracias nuevamente. Gracias.